Si hay algún problema que comparte cada vez más gente son los problemas digestivos. Y detrás de gran parte de ellos y de muchos otros síntomas está la celiaquía. Esta enfermedad celíaca afecta a millones de personas en todo el mundo, pero a menudo sigue siendo mal entendida. Hoy vamos a ver qué es exactamente esta enfermedad, cómo se diagnostica y cómo afecta a la vida diaria de quienes la padecen. Así que si eres alguien que vive con esta enfermedad celíaca, o si conoces a alguien que la tenga, o intuyes que la puede tener, o simplemente estás interesado o interesada en aprender más sobre este tema tan importante, te recomiendo que escuches a nuestra invitada de hoy. Ella es Susana Conde, con una sólida formación en biología y nutrición. Susana combina su pasión por la ciencia con su experiencia personal en el manejo de la enfermedad celíaca y otras condiciones autoinmunes. Muy bienvenida, Susana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Claudio, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y un placer enorme estar aquí en tu casa. Pues sí, la verdad es que tenía un montón de ganas de que vinieras y ya llevamos hablando tiempo de que para que te pasaras por el podcast para hablar de esta celiaquía, porque con Asun de Guerras Intestinas ya hemos hablado algo. Con Sari Arponen también la hemos nombrado, con la doctora Camino también salió esta temática, pero no le hemos dedicado un programa entero y creo que se merece no solo un podcast, sino muchos, esto de la enfermedad celíaca, porque muchas veces, como hemos comentado, es una gran, iba a decir, poco diagnosticada, pero a veces también infravalorada. ¿Crees que en el común de los mortales hay mucha más celiaquía de la que creemos y en nuestro alrededor probablemente de los que nos escuchen así sea? Bueno, no lo creo yo, Claudio. Nos dicen que se calcula que entre el 80, 70, 80% de los celíacos que son celíacos no tienen un diagnóstico. Entonces no es algo que diga yo, sino que hay un alto porcentaje, hay un infradiagnóstico muy elevado, un porcentaje de infradiagnóstico muy elevado, y eso puede venir dado en gran parte pues porque hay una dificultad grande para llegar al diagnóstico. Vamos directamente ya, como hay tantísimos temas por los que empezar, vamos primero a esto, es decir, ¿por qué es tan difícil, por qué hay tantos problemas para llegar al diagnóstico en esta celiaquía, Susana? Pues mira, la celiaquía se le conoce como la enfermedad camaleónica, porque al ser una enfermedad sistémica, es una enfermedad autoinmune de base genética y sistémica, porque afecta a todo el organismo. Entonces, el celíaco con flaquito y con diarrea no suele ser el celíaco más habitual. Ese celíaco suele ser el infantil. Un niño sí que suele presentar esos síntomas. Un niño con mucha diarrea, que se queda muy flaquitos, con la tripa muy inflamada. Suele ocurrir eso, pero en cuanto salimos de esa infancia te estoy hablando 2, 3 años, pues la enfermedad celíaca se va camuflando y es muy difícil diagnosticarla. ¿Qué ocurre a los pacientes? Que empezamos a deambular de una consulta en otra, porque no hay ningún médico que nos vea de manera integral. Entonces, me duele la cabeza, pues vas al neurólogo. Tengo dermatitis, te vas al dermatólogo. Me duele la barriga o tengo SIBO o tengo, muchas veces el SIBO es una consecuencia de una celiaquía no diagnosticada. Bueno, pues tengo un SIBO, tengo anemia y entonces te van tratando por partes. Los abortos de repetición también pueden ser en mujeres un síntoma de enfermedad celíaca. Dermatitis herpetiforme, psoriasis, niebla mental. Hay tantísimos síntomas que se camuflan unos con otros y muchas veces es tan sencillo como hacer un cribado de celiaquía. ¿Qué ocurre con los cribados de celiaquía? Que te piden anticuerpos negativos en una gran parte de los celíacos, sobre todo adultos, y en el momento que tenemos anticuerpos negativos, el médico dice, vale, no eres celíaco, no tienes anticuerpos de enfermedad celíaca. Y ahí se termina el cribado. Y entonces seguimos arrastrando más patologías, más patologías, más patologías, más síntomas
se van agravando hasta que a lo mejor tienes suerte y te diagnostican. O sea, podemos ver que los síntomas de esta celiaquía son muy variopintos, porque has comentado dolor de cabeza, ¿no? Dermatitis, sobrecrecimiento bacteriano, anemias, abortos repetitivos, psoriasis, niebla mental, y estoy seguro que todavía habrá bastante más síntomas. Claro, estoy seguro que todos los oyentes que ahora mismo estén escuchando este podcast dirán, ostras, pues yo en algún momento de mi vida he tenido un síntoma de estos. Claro. Para ti, ¿cuál de las personas que nos escuchen podrían ser sospechosas de por lo menos que descarten esta celiaquía? Es decir, tienes que mostrar algún síntoma de ellos, todos tienen que ser repetitivos, tienen que ser recurrentes, porque comentabas que antes, digamos, o el infantil, ¿no? Lo típico es, pues eso, el típico niño que está muy delgadito porque no asimila y tiene mucha diarrea, porque no es capaz de absorber, no es capaz de hacer buena digestión. Pero el común, digamos, que imagino que no hay respuesta, pero ¿qué síntomas serían los más repetitivos o cómo podríamos discriminar a aquel oyente y decir, oye, mira, pues por lo menos ves a que te descarten la celiaquía o no van por ahí los tiros? Hombre, yo no soy médico, Claudio. Eso va por delante, ¿no? Entonces, hay veces que ves personas que llevan tantas cosas en sus espaldas que dices, es que, jolines, es que vas con una dermatitis, a veces tenemos problemas en la boca, con los dientes también, o una tiroiditis, por ejemplo. Si tú tienes una tiroiditis de Hashimoto y te diagnostican, lo que pasa que también normalmente, ¿qué ocurre con la tiroides? Te diagnostican hipotiroidismo, pero luego no tiran del hilo y te piden los anticuerpos para ver si ese hipotiroidismo es un hipotiroidismo normal o tenemos un Hashimoto. Eso no lo suelen hacer. Yo a veces le digo a la gente, ¿pero tú eres Hashimoto? Y te dicen, es que no sé lo que es eso. ¿Te han mirado anticuerpos? Ah, no. Y luego, a veces con el Hashimoto lo que ocurre es que pides anticuerpos y te dicen, no, bueno, pero si da igual, es que aunque tengas anticuerpos, aunque tengas 1000 de anticuerpos de Hashimoto, no pasa nada, si eso no se va a bajar. Hombre, sí, pero no es lo mismo tener un hipotiroidismo normal que tener un Claro. hipotiroidismo autoinmune. Entonces, desde luego, si tenemos un Hashimoto, ahí hay que descartar sí o sí la celiaquía, por ejemplo. Y luego en patologías digestivas, pues depende. Si tenemos un SIBO, hay que ver la causa de ese SIBO. O, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable tan diagnosticado últimamente, ¿no? El síndrome de intestino irritable, sabemos que es el cajón desastre donde van metiendo un poco todo aquello que te buscan y no encontramos nada, pero tú sigues estando malo de la barriga y dicen, bueno, pues venga, síndrome del intestino irritable. Y nos quedamos con eso, ¿no? Hay más cosas, por ejemplo, hay gente que le diagnostican una celíaca porque de repente le empiezan a salir las transaminasas elevadas, muy elevadas. Entonces, ¿qué cuesta hacer el cribado de celiaquía? Pues a lo mejor cuesta un poco, pero ¿cuánto nos evitamos si hacemos un cribado de celiaquía y sacamos a la luz ese celíaco que a la larga va a ir acumulando más patologías y en 10, 20 años de no diagnóstico va a presentar otras patologías autoinmunes? Completamente. Bueno, podemos entender, yo te digo bajo mi punto de vista, y te lo he comentado a ti por privado muchas veces, ¿no? Que eso comentábamos, que gente de repente, yo por lo menos lo que veo cuando hay combinación de síntomas, bien porque hay a lo mejor la gente le sale la TSH alta y empieza, bueno, pues esto no es un hipotiroidismo. Y dices, bueno, no es lo mismo, como estaba comentando Susana, que ese hipotiroidismo sea algo autoinmune, que entonces tiene más papeletas, tiene más posibilidad que sea un efecto secundario, por así decirlo, de una celiaquía, pero normalmente estas personas no solamente tienen eso, sino, como tú decías, ¿no? También suelen tener unos problemas digestivos, un problema de sobrecrecimiento bacteriano, intestino permeable, las transaminasas, anemias, ¿no? Muchas veces, por desgracia, una anemia a veces, claro, más allá, esta persona tiene anemia, pues le dedican a darle hierro, que me parece muy bien. Pero si esa anemia es un problema porque la persona no asimila hierro y no asimila hierro porque es celíaca, claro, hasta que no descarten esa enfermedad, pues pueden estar poniendo muchos parches y es por lo que me imagino que tú comentabas que van por un lado al dermatólogo, por un lado al endocrino, por un lado al digestivo y cada uno
le va dando parches a esos pequeños problemas que entiendo que de primera opción podría estar bien, pero quizás podríamos decir, Susana, que aquellas personas que tengan 2 o 3 síntomas diferentes y que tengan que acudir constantemente a médicos porque no saben muy bien de dónde es el origen, que les animemos desde aquí, que ni Susana ni Claudio somos médicos, pero que les animemos a que a su médico le pida si podían descartar la celiaquía en su caso. Por supuesto que sí, Claudio. Mira, con respecto a lo que decías de la anemia, anemia y mujer es síntoma de tienes la menstruación, tienes Sí, muchas pérdidas y siempre es, entonces siempre. vamos a la anemia te la justifican con Mm, las pérdidas de la menstruación. Entonces, lo que hacen en ocasiones es, bueno, te doy la píldora para evitar esos sangrados y mm, entonces así solucionamos el tema de la anemia. La anemia, ya te digo yo, que evitando los sangrados, si eres celíaca, no se corrige y vas arrastrando la anemia. mm. Luego tienes un cansancio grande. Claro, como tienes anemia, Claro. tenemos cansancio porque tenemos anemia y entonces vamos enganchando por lo que tú dices, esos pequeños parches, un parche con otro parche, con otro parche y vamos ahí enganchando síntomas y parches. Y es un problema porque lo vas acumulando y además vas acumulando el daño en tu cuerpo. Que esa es la realidad, es que vas acumulando el daño en tu cuerpo y cada vez vas teniendo más síntomas. Es muy importante y quiero puntualizar esto, a ver si me da la razón o me corriges, porque incluso propios celíacos, hablas con ellos y dices, no, pero es que, bueno, si como poco, pues si como mucho sí que lo noto, porque tengo más problemas digestivos, tengo diarreas, tengo estreñimientos, tengo dolor, pero si como poco no pasa tampoco nada porque no noto esos problemas digestivos. No tener esos problemas digestivos, si hemos entendido la definición de Susana, que es una enfermedad genética y sistémica, es decir, que afecta y autoinmune, que afecta a muchas partes del organismo, quizás no le esté a esa persona afectando a corto plazo al sistema digestivo, pero te puede estar afectando a la tiroides, a los huesos, a la piel o a otros órganos. Es decir, ¿es importante recalcar esto, Susana? Es importante, mira, en la celiaquía tenemos un tipo de paciente que es el paciente asintomático, Mm, que es el que se puede tomar un bocata de calamares con todo su gluten y que no le pase nada, aparentemente. O sea, que no tenga ningún mm, síntoma, no le va a dar una diarrea. Hay personas a las que le da migraña cuando toman gluten o les duele el estómago, otras personas le da un agotamiento tremendo y hay personas a las que no les pasa nada, absolutamente nada. Y esos celíacos quizás son los más peligrosos, porque peligrosos para ellos mismos, quiero decir, porque mm, ellos sienten que, bueno, yo puedo tomar gluten y no me encuentro mal. Entonces, como no me siento mal, no pasa nada. Me tomo mi bocadillo de vez en cuando porque, jo, es que, o mi pizza, porque es que la mm. pizza sin gluten está malísima. Y claro, el que tú no tengas un síntoma de una diarrea o una migraña o cualquier otro tipo de síntoma o no hagas un brote de dermatitis, por ejemplo, no quiere decir que tu sistema inmunitario cada vez que ese gluten llega a tu intestino no se altere, se va a alterar igual y se va a activar igual y puede estar dañando en ese momento a cualquier otra parte de tu organismo, aunque tú no lo sientas. Mm. También entiendo que al comentar que es genético y por lo que tú dices, habrá mucha gente que a lo mejor dice, bueno, yo soy celíaco y yo, pues, directamente me he quitado el gluten y voy mejor. Pero mi hijo, mi madre, mi hermano, quizás, si no han descartado la celiaquía y no tienen ningún síntoma, piensan por defecto que no son celíacos. ¿Estos familiares de primer grado deberían también asegurarse a descartar la celiaquía porque quizás son ese caso que tú dices? Es decir, a lo mejor, si el hijo de un celíaco no nota esas diarreas, no tiene esos problemas, desde fuera se podría pensar que no es celíaco. Pero claro, es un peligro oculto que quizás por dentro le está afectando a tejidos, a órganos, a glándulas, pero si no tiene esa diarrea, nunca va a evitar el gluten. ¿La gente familiar cercana de primer grado de un celíaco deberían descartar esta celiaquía por si acaso? El protocolo dice que sí, además. O sea, no es algo que sea, bueno, pues puede ser. Mira, la doctora Isabel Polanco, que es Mm, de una eminencia en celiaquía de lo mejor que ha dado este país, mm, ella siempre decía
que donde hay un celíaco hay más. Entonces, tienes que buscar esa conexión familiar, porque efectivamente tú puedes tener una genética compatible con enfermedad celíaca y no desarrollar la enfermedad celíaca. Pero mira, Claudio, yo te voy a poner un ejemplo. En mi familia, un ejemplo personal, en mi familia el caso cero fue mi hija. Y a partir de mi hija, con 15 meses que tuvo su diagnóstico, empezamos a escalar por la línea materna y salió mi celiaquía, salió la celiaquía de mi madre, salió su hermana, salieron mis primas, salió mi hermano y mi abuela, yo estoy segura que por cosas que a mi abuela le ocurre, a mi abuela tenía psoriasis y tenía cosas de salud que ahora que ya sé un poquito más del tema, yo estoy segura de que mi abuela también era celíaca. ¿Sabes? Entonces, fíjate tú, de un caso de mi hija, hemos escalado toda la línea materna con todos celíacos. ¿Se puede ser un poco celíaco? Hay gente, no, es que yo soy poco celíaco, No, porque yo puedo comer, definitivamente no. O eres o no eres celíaco. no. O sea, o eres celíaco o no eres celíaco. Lo que sí hay gente que dice, yo soy muy celíaco o yo soy poco celíaco en base pues a eso, a que no tengo síntomas o tengo síntomas. No, yo es que no soy muy celíaco. Eso además, algunos celíacos que lo dicen nos hacen muy flaco favor al resto de celíacos. Claro. Eso por un lado. Y luego, ay, se me ha ido lo que te iba a decir. Lo que sí hay son diferentes grados cuando a ti te diagnostican mediante una biopsia intestinal. Sí hay diferentes grados de daño intestinal que se valoran por la escala de Mars y ahí tenemos diferentes grados del daño que nosotros tenemos en nuestro intestino. Pero eso no quiere decir si tú tienes un Mars. Hay personas con un Mars 3, que es el grado más de mayor deterioro del intestino de un celíaco, que no tienen síntomas, pero que tienen ese grado de destrucción, tienen hiperplasia total de las criptas del intestino delgado. Pues vamos, si te parece, al diagnóstico, porque hemos visto que realmente para llegar a este diagnóstico es muy complicado. Primero, porque a veces desde el propio médico que te está viendo, pues yo también comprendo, ¿no? Que si tienen 5 minutos para ver a un paciente y tienen la TSH alta, bueno, pues es un hipotiroidismo. Bueno, pero si tiran del hilo y pueden intentar diagnosticar a ver si esto viene una celiaquía, lo primero que hacen, como has comentado, es ver los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos en sangre, en una analítica sanguínea, vemos que si estos anticuerpos estarían elevados, pues sí que podría dar ¿no? Pues una primera información que la persona es celíaca. Pero ¿qué le puede pasar, Susana, a una persona que cree, después de escucharte, que es celíaca o podría ser celíaca, lo quiere descartar, se hace la analítica sanguínea y estos anticuerpos le salen negativos? ¿Ya significa que no sea celíaca o qué más podría pasar, Susana? Pues no significa que sea celíaca en absoluto. Como he comentado antes, en un alto porcentaje en adultos y en niños también, pero en adultos sobre todo, esos anticuerpos salen negativos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues depende del médico que tengamos, porque a veces el médico ve anticuerpos negativos, carpetazo, no eres celíaco y no tienes mucho más que hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra cuenta? Pues podemos pedir una genética de celiaquía. Ahora mismo la genética de celiaquía está bastante accesible y aunque la genética de celiaquía no descarta ni confirma la enfermedad celíaca, no, o sea, no confirma nunca la enfermedad celíaca, a ti te puede salir posibilidad alta de desarrollar la enfermedad celíaca, vale, eso le sale a un 30% más o menos de la población, pero ese 30% no todos son celíacos. Pero si ya tenemos una genética negativa para celiaquía, eso no quiere, ya nos está diciendo que celíaco no eres. Por lo menos lo que nos hace la genética es descartar la posibilidad de ser o no ser celíaco. ¿Qué sale la genética positiva? Podremos ser celíacos o no, pero bueno, ya tenemos ahí un grado, porque además la genética sí que te da alto grado de posibilidad de desarrollar la enfermedad celíaca, o sea, alto grado o alto riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, bajo riesgo de desarrollar enfermedad celíaca o riesgo moderado. Entonces, a partir de la genética, pues sí que podríamos decirle a nuestro médico,
oye, mira, tengo una genética compatible. Hay que mirar la clínica también, o sea, al final muchas veces la clínica es lo que manda y hay personas que te salen todas las pruebas negativas, pero realmente terminan retirándose el gluten y se van a encontrar mejor, que son los que llamamos los sensibles al gluten no celíacos, que son esas personas que no son celíacas porque se hacen todas las pruebas para discriminar la enfermedad celíaca y salen todas las pruebas negativas, pero en el momento que se retiran el gluten mejoran. Entonces, celíaco, pues no son, o bien porque las pruebas no están bien hechas, que también puede ocurrir, o bien porque hay algunos marcadores. Yo estoy segura, y alguna vez lo he comentado pues mira, con Camino en concreto, que la tuvimos aquí, organizamos aquí en mi pueblo una jornada sobre enfermedad celíaca y vino Camino a dar una ponencia muy interesante. Y con Camino comentaba precisamente esto, que puede ocurrir que haya marcadores genéticos que a día de hoy todavía no los hayan descubierto. Y entonces Claro. que esos sensibles al gluten no celíacos, que no tienen nada en común con los celíacos, pues que haya por ahí algún gen que todavía no está descubierto. Que eso puede ocurrir, porque la ciencia pues sabemos que avanza. Entonces, por un lado tenemos eso, pero desde luego lo que sí hay que hacer es, antes de tener todas las pruebas hechas, nunca debemos quitarnos el gluten de la dieta, porque entonces sí que podemos arriesgarnos a tener un falso negativo. Y una vez que tenemos todas las pruebas, si nos sale negativo todo, pero nosotros sentimos que el gluten no nos sienta bien, bueno, pues podemos retirarlo porque a lo mejor pertenecemos a ese porcentaje de sensibles al gluten no celíacos, que además cada vez son más. Cada vez tenemos, me parece que estaban ya como en torno al 6%. Los celíacos estamos en torno a un 1% más o menos de la población. Lo que pasa es que este 1%, bueno, se viene diciendo desde hace 20 años. El 1% de la población es celíaco. Tampoco tenemos un censo de celíacos para saber Claro, cuántos celíacos somos en realidad, ¿no? claro. Pero ese es el tema. Vale, para seguir el hilo del diagnóstico, hemos hablado que primero los anticuerpos. ¿Nos podrías decir qué anticuerpos son por si alguien que la analítica ahora mismo corre a mirarla? Pues me han cogido IgG, IgM. ¿Qué anticuerpos serían los que se suelen mirar en analítica, Susana? Los antigliadina y los antiendomisio son Vale. los anticuerpos que te suelen medir habitualmente ¿Y, en y, una consulta normal. y a un celíaco de 30, 40 años, 50 años, esos anticuerpos normalmente les dan positivo o le dan negativo? Normalmente negativo, aunque también te digo que yo he visto algún celíaco que han cantado pero con anticuerpos disparadísimos. Adultos, celíacos pues de 40 y tantos años que sí que han cantado esos anticuerpos elevados. Pero en cuanto somos adultos, pues por lo que sea, esos anticuerpos están ahí como, no sé, como silentes, camuflados o Os, indetectables. O sea que si hay gente que tiene clínica que presenta estos síntomas y los anticuerpos le salen negativos, que sepa que todavía tendría bastantes opciones de ser celíaco y que no se quede y que no se conforme con ese primer diagnóstico Exacto. de celiaquía negativa. Segundo, pasaremos a la genética. La genética hoy en día, por en torno a unos 100 euros, ¿no? Más o menos, se podrían acceder Más o menos, sí. a estos test. Y para que la gente pueda tener información en estos test de genética, ¿qué tendrían que valorar? Porque estoy seguro que podrán ver en Internet varias opciones y en qué nos podremos fijar para poder fiarnos de un test de genética. ¿Qué tendría que tener? ¿Qué parámetros nos deberían medir, Susana? Pues mira, prácticamente los que yo he visto son todos más o menos iguales. Te lo mandan a casa además ahora mismo y te miden, ahora mismo hay algunos que miden 3 genes, otros miden 2, depende, hasta hace unos años estaban midiendo 2 genes, ahora se miden 3, 4 creo que tiene algún laboratorio, pero más o menos todos son iguales. Te van a mandar tu torunda, te vas a hacer tu frotis en la mucosa oral, lo guardas, lo envías. Hombre, a no ser por ejemplo, aquí en Madrid yo tengo un laboratorio casi al lado de casa, entonces pues te puedes acercar y lo tienes más fácil, ¿no? Pero si lo tienes más complicado, pues porque estás fuera, en tu localidad no tienes un laboratorio de acceso, te lo envían a tu casa
y bueno, pues eso, están rondando los 90 a 100 euros, depende de los laboratorios. Ujú. Y estos test te dirían la posibilidad que tienen, ¿no? El riesgo. Y te dirían alto. El riesgo alto, moderado o bajo de desarrollar enfermedad celíaca. ¿También te pueden decir ninguna posibilidad? Sí, claro. Vale. O sea que es alto, Claro, te medio, pueden decir bajo o ninguna. o nada. O sea, si tú no Vale. tienes una genética compatible con enfermedad celíaca, es lo que te comentaba antes. O sea, genética negativa, o sea, no tienes ningún gen que te predisponga a padecer la enfermedad celíaca, gen de los que ahora mismo se miden y se conocen. Bueno, pues perfecto, no eres celíaco. Podrás ser Pero otra cosa, podría no ser celíaco. sensible al gluten no celíaco. Perfecto, sí. Vale. Y también existe un porcentaje pequeñísimo de celíacos que, aun teniendo la genética negativa, son celíacos. Un porcentaje muy pequeño. O sea que la genética tampoco descarta 100% ser celíaco aunque No, aunque te saliera negativo. es bastante aproximada, pero no al Mm. 100%. Vale. Y después de los anticuerpos en sangre y después de la genética, sí, bien porque presenta esta positividad o bien porque los síntomas siguen siendo altos y demás, ¿cuál es la siguiente manera de seguir con el diagnóstico? ¿Ya tendríamos que hacer la biopsia intestinal o cuál es la siguiente prueba y cómo se debería hacer, Claro, Susana? pues la gastroscopia intestinal. Es el siguiente paso, hacer una gastroscopia que te la tienen que hacer muy bien, que la tienen que coger parcheada, porque, a ver, no tenemos a lo mejor todo el intestino destrozado. Cuando son niños, pues sí tienen el intestino más destrozado porque tienen un intestino inmaduro y más pequeñito. Pero cuando ya somos adultos, nuestro intestino es muy largo, entonces tienen que coger las muestras parcheadas para tener la suerte de que por lo menos en alguna de las muestras puedan coger pues donde tenemos el daño hecho. Y luego, pues esa biopsia la debe de estudiar un patólogo que esté muy entrenado en ver biopsias de celiaquía. ¿Por qué? Porque aparte de las hiperplasias, que hay personas que sí tienen el intestino totalmente dañado, o sea, hay personas que salen de la gastroscopia y la persona que le ha hecho la gastroscopia ya le dice, bueno, tienes el intestino destrozado, porque se ve prácticamente a simple vista. Pero luego hay muchas personas que lo que tienen es una infiltración de linfocitos en el epitelio intestinal y ahí tenemos que ponernos a contar cuántos linfocitos tenemos de esa infiltración. Y estaba en 40% de linfocitos intraepiteliales infiltrados y ahora lo han bajado a 25%, que es lo que se llama un +1. Entonces, claro, tiene que ser una biopsia que esté muy bien hecha y que además tengas un patólogo que esté entrenado en ver esas biopsias, en hacer ese estudio Porque de encima celiaquía. tendrían que ser estas biopsias, estas muestras tendrían que ser en distintas partes del intestino y deberían ser varias, ¿verdad? Claro, parcheadas. Tienes que coger mínimo 3 y tienen que ser, pues cuando digo parcheadas es eso, que no tienes que cogerlas todas en la misma zona, sino en diferentes zonas, pues eso, para intentar atinar, en tener la suerte de cogerlas. Se cogen solamente en el duodeno. La parte del intestino que se estudia cuando tenemos celiaquía es el duodeno, pero sí que es cierto que necesitamos que sean parcheadas. Vamos a complicarlo un poquito más para que la gente ya entienda por qué es tan complicado esto del diagnóstico del celíaco. Si la biopsia, en vez de ser 3 o más muestras, son 2 y no están parcheadas, es decir, que son seguidas, o es una, puede ser que saliera negativa. Y claro, la persona diría, Susana, anticuerpos negativo, genética posibilidad muy baja o incluso nula, y biopsia negativa. O sea, está claro que no soy celíaca, pero ¿cabe la posibilidad que la biopsia esté mal hecha y sea celíaco Sí. esa persona? Pues claro, esto ya hay gente que se volverá loco, que será desesperante para ellos. O sea, hay que entender que tiene que ser 3 muestras o más, que sean parcheadas, y luego, claro, la persona que analice esa biopsia, que esté bastante entrenada, porque ahora una vez ya sí tienen esas muestras,
has comentado un porcentaje de linfocitos y ahí sí podemos entender la gravedad de la enfermedad. Entendemos que cuanto más porcentaje de linfocitos encuentren en esa muestra, más gravedad de celiaquía, ¿o cómo sería eso exactamente? Claro, al final es lo que te estaba comentando de los anticuerpos de nuestro sistema inmunitario. O sea, si tenemos al sistema inmunitario cabreado, que básicamente es lo que nos pasa cuando, cuando somos celíacos y no tenemos un diagnóstico y estamos haciendo las cosas mal, pues lo que tenemos es nuestro sistema inmunitario cabreado todo el día. Entonces esos linfocitos están por ahí pululando por el intestino, son un tipo determinado de linfocitos y están ahí pues en el borde del cepillo, ¿no? Donde no deberían de estar. Están ahí bastante cabreados. Entonces tienen que contarlos muy bien. Mira, en mi caso concreto, a mí me dieron un negativo en biopsia, ¿vale? Y yo tenía mucha clínica además, tengo varias autoinmunes asociadas a mi enfermedad celíaca. Y entonces lo que hice fue, bueno, eso fue un lío tremendo, porque al final tus placas son tuyas. Reclamé al hospital donde me habían hecho la biopsia, reclamé mis placas a través del médico, porque no las puedes reclamar tú, decir, oye, dame mis placas. Mi médico hizo un informe, me dieron mis placas y las llevé a un patólogo que estaba experto en lo que te comento, en lo de contar los linfocitos. Yo sí tenía una infiltración linfocitaria bastante más elevada del 40%, que era lo que en ese momento se daba como corte. Y ahora mismo ya te digo que han bajado ese corte a 25%. Con lo cual, fíjate las vueltas que va dando todo. Claro, pues repito las explicaciones porque el 80% de celíacos aún no han sido diagnosticados. Pero bueno, vamos Claro. para ir avanzando un poquito, vamos a entender que esto, si empieza la gente a preocuparse y a su médico a preguntarle o a pedirle, ¿no?, que le descarten esto, podrían ahorrar muchísimos años de ir peregrinando de consulta en consulta, ¿verdad? Porque ¿cuál sería? No sé si hay algunos datos, imagino que sí. ¿Cuál es los años que transcurre hasta que un celíaco se lo suele diagnosticar desde que empieza con los síntomas? Pues puede haber hasta más de 10 años, bastante más. Yo te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, que es N1, ¿vale? Y ya sabemos que los estudios N1 Sí. igual a yo no valen para nada, pero en mi caso, por ejemplo, mi diagnóstico llegó a los 43 años y yo desde pequeñita he sido una niña que ha estado malita, que mi madre decía que parecía una niña de Biafra porque tenía la pancita muy hinchada y siempre las piernitas muy delgaditas, los bracitos muy delgaditos. O sea, ese es el típico niño celíaco. Y yo era la típica niña celíaca. Me llevaron mis padres en aquel entonces a todos los médicos, habidos y por haber, a Santiago, a Vigo, me trajeron a Madrid, pero no, claro, si tú no buscas enfermedad celíaca, no encuentras enfermedad celíaca. Y a mí me llegó con 43 años, pero en general la gente, pues hasta 30, 40 incluso, personas que a lo mejor, mujeres que en el momento que deciden voy a ser mamá y empiezan a tener un aborto y otro aborto y otro aborto y a lo mejor tienen 3 o 4 abortos de repetición, terminan tirando la toalla. Claro. Y lo que hay detrás de eso es una celiaquía. ¿Y ahora qué? Una persona es celíaca y a ¿Y priori es ahora muy qué? fácil, ¿no? Le dicen, muy bien, bueno, ya Susana, Claudio, ya por fin los anticuerpos, aunque se lean negativos, la genética daba un riesgo de morimento moderado, pero con la gastroscopia pues se ha visto que efectivamente sí, eres celíaco, hemos tardado X tiempo en diagnosticarlo, pero ya sabemos que eres celíaco. Ya sabemos cuál es el origen de tus cefaleas, de tus migrañas, de tu Hashimoto, de tu sobrecrecimiento bacteriano, de tu anemia, de tus problemas de huesos, de piel, de psoriasis, bla, bla, bla. Bien, venga, lo celebramos. Y ahora la solución es comer sin gluten. A priori, desde fuera es súper fácil. O sea, no es tomarte un medicamento complicado, caro, con muchos efectos secundarios. Simplemente tienes que evitar el gluten. Pero, ¿qué suelen hacer? Te buscan la vida. ¿Cuál es la solución? Porque yo cuando voy con gente muchas veces que son celíacos a comer a ciertos sitios, pues, a veces la comida sin gluten te tengo que reconocer, igual que hay sitios que están muy bien, hay sitios que directamente es complicado, es difícil, o incluso ni los propios camareros o en el propio restaurante tienen claro lo que es ser un celíaco.
¿Cómo se afronta esta etapa, Susana? Pues mira, es una fiesta, Claudio. Primero porque te dicen, vale, ahora tienes que comer sin gluten. Y ya está. Y no te dicen nada más. Y tenemos un problema, y es que en la sanidad pública no tenemos acceso a profesionales de la nutrición. Entonces, pues claro, te dicen come sin gluten, y yo recuerdo cuando me dijeron come sin gluten y dije, ¿y ahora qué voy a comer? Bueno, pues realmente no es tan complicado, pero si no estás entrenado y no sabes cómo hacerlo, pues sí es muy complicado. Entonces, bueno, pues tenemos asociaciones que trabajan en ello para formar a los pacientes, porque al final los que te dan la cobertura somos, creo que de los pocos colectivos que te dan un diagnóstico, porque a ti te diagnostican diabetes y te dicen, toma, tienes que ponerte la insulina, tu enfermera te explica cómo manejar tu diabetes. Si tienes hipertensión, te explican cómo tienes que manejar tu hipertensión. Si eres celíaco, te dicen, come sin gluten. Y ya está. Y nadie te explica cómo lo tienes que hacer. Y el gluten nos rodea por todas partes. Entonces, bueno, pues yo ahora mismo estoy voluntaria en una asociación que se llama Viviendo sin Gluten, y una de las cosas que estamos haciendo desde la asociación es lo que llamamos la sesión cero. La sesión cero es una sesión que hacemos para recién diagnosticados y para celíacos que ya son veteranos, que a veces vienen por dos motivos. Primero, para refrescar cosas, que nunca está de más refrescar conocimientos. Claro. Y por otro lado, además, porque los celíacos, digamos, que están debutando, pues se sienten también acompañados y ven que hay vida después del diagnóstico y que podemos salir y que podemos hacer cosas, aunque hay muchas cosas que cambian. Como por ejemplo tú has dicho lo de salir a comer. Pues salir a comer es una aventura. Porque o te vas a un restaurante que sea 100% sin gluten, que no hay muchos, o cuando vas a veces a comer fuera, pues te estás jugando a la ruleta rusa. Hay veces que llegas y dices, mira, yo soy celíaco, y te dicen, es que tú no puedes tomar leche, por ejemplo. Entonces, cuando llegas a un sitio y te dicen, ya no puedes tomar leche, dices, yo me voy de aquí. El tema de me voy de viaje, lo típico de, venga, vámonos de viaje y ya donde coincida paramos y comemos. Eso se acaba completamente. Siempre tienes que llevar todo muy medido, todo muy calculado. Siempre que vas de viaje tienes que llevar tu reserva hecha, porque tú imagínate que te vas a Valencia en Fallas y decides ir a comer. Pues como no tengas tu mesa reservada en un sitio donde sabes que te van a dar de comer, posiblemente te quedes sin comer. Entonces, pues al final lo que nos toca siempre es renunciar a esa improvisación, aprender a gestionar el tema de la improvisación y la restauración es complicado, y rápidamente aprendemos, cuando vamos a un restaurante, aprendemos a por las 3 preguntas que le haces al camarero, enseguida te das cuenta de si puedes sentarte ahí a comer o dices, mejor me pido una botellita de agua y ya después me tomaré algo en otro sitio. Y una cosa que hacemos los celíacos siempre es llevarnos, parte de nuestra maleta de viaje es comida. Nosotros nos vamos de viaje con una maleta con comida, los por si acaso, que llamamos, porque claro, luego te pilla en medio de la nada, a veces que te encuentras que no tienes, porque dices, bueno, ¿puedes comer una fruta? Sí, pero a veces es que no tienes ni la fruta. Entonces siempre al final tenemos esos recursos para llevar en una mochila por los por si acaso, que llamamos. Te querría preguntar, aunque puede parecer un poco evidente, ¿no? Te iba a decir, ¿dónde está el gluten? Pero claro, mucha gente dirá, bueno, Claudio, es fácil. Si yo no soy celíaco, pero si fuera celíaco, ¿no? Los que no somos celíacos, o creemos que no lo somos, pues mira, ¿no? Evita ciertas harinas, ¿no? Evita el trigo, evita la espelta y demás. Y bueno, puedes comer carnes, pescados, huevos, legumbres, verduras, frutas. Pero claro, mucha gente no cae que simplemente a veces el rebozado, unos calamares, dice, no son calamares, es pescado, ya bueno, pero están rebozados y mucha gente no cae que ese propio rebozado, pero ya no es eso, es contaminación cruzada, es decir, si han cocinado algo que llevaba gluten en ese utensilio, en esa sartén, en esa freidora que llevaba gluten, esa contaminación cruzada
también te puede afectar a ser celíaco, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y mira, hasta a mí me ha costado que entendieran en mi grupo de amigos, en mi centro de trabajo, que si ponemos una tapa de jamón, no podemos poner los picos encima. Si tú pones los picos de pan encima del jamón, ese jamón ya se queda contaminado por contacto, ¿no? Entonces, es tan fácil como poner un plato de jamón que no tiene gluten y los picos los ponemos por otro lado. Tenemos que utilizar pues una tostadora que no esté, o sea, si tú tienes tostadora en casa, pues para el pan con gluten tienes que tener una tostadora para el pan sin gluten. Por ejemplo, es tan así como, por ejemplo, cuando pasas el cuchillo para untar la mantequilla, si luego ese cuchillo lo pasas por encima del pan con gluten y vuelves a meter el pan en la mantequilla. Mira, una guerra perdida a veces es la de los helados. Te vas a una heladería que tengo helados sin gluten. Y dices, vale, pero ¿cómo me pones ese helado? No, bueno, es Claro. que este que tengo aquí, el de chocolate, el de no sé qué tal, es sin gluten, pero metes la pala. No, no, pero yo te lo cojo de la otra esquina. No, o sea, para darme un helado sin gluten lo tienes que tener en otra nevera apartado o bien tapado dentro de esa nevera, pero tapado y cuando vayas a sacarlo utilizar una pala que está limpia, por ejemplo. O sea, son esos detalles los que nos complican un poco más la vida, porque realmente, pues, como tú bien dices, comer sin gluten, con evitar el pan de trigo, de centeno, la avena, la espelta, pues prácticamente lo tenemos hecho. Son trigo, centeno, avena y cebada. Lo tenemos bastante fácil en ese sentido, pero luego está el gran problema que tenemos, es el de la contaminación cruzada. Si tú fríes en una freidora croquetas que tienen un rebozado y luego vas a hacer mis patatas en esa freidora donde has hecho las croquetas, ese aceite está contaminado, por ejemplo. Entonces ahí es donde tenemos los celíacos un problema. Todas estas preguntas entiendo que sería ideal que un celíaco en un restaurante lo preguntara. Y porque muchas veces, te lo digo por cuando tengo compañeros celíacos que vamos a comer, no lo preguntan o a veces el propio camarero ni lo sabe y me parece que es importante. Y igual que importante es muchas veces, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Creo que falta información, que están con el donus ultraprocesado o la bollería ultraprocesada sin gluten. Claro, tenemos que entender que puedes comer sin gluten, pero puedes comer sin gluten bien o puedes comer sin gluten mal. Es decir, que un donut sin gluten o un croissant sin gluten sigue siendo un croissant y sigue siendo un donut. Exactamente. O sea, una de las cosas que trabajamos en la asociación y a través de la asociación hemos formado un grupo de nutrición consciente, ¿vale? Nos reunimos más o menos una vez al mes, lo hacemos online y para los socios de la asociación. Y se trata de aprender a comer sin gluten, pero además aprender a comer sin gluten de manera saludable. O sea, porque si al final voy a seguir comiendo sin gluten y voy a centrar toda mi alimentación en bollería, donuts, la cervecita sin gluten, pues al final voy a seguir estando mal. Hay mucha gente que dice, no, yo es que me he quitado el gluten, el gran mito, ¿no? El mito de que la dieta sin gluten adelgaza. Hombre, la dieta sin gluten adelgaza cuando tú te comes donuts todos los días y de repente haces una dieta sin Claro. gluten en la que te quitas el pan, la bollería y todas esas porquerías y empiezas a comer comida natural. Entonces adelgazas, pero no es por el gluten, porque te garantizo que, que los celíacos, mira, los celíacos tenemos un problema, que sobre todo cuando nos diagnostican. Y es que tú vas al supermercado y hay productos sin gluten que tú no comprarías jamás porque nunca comes eso, Claro. o por ejemplo unas magdalenas, pero como ves que son magdalenas sin gluten y tú no puedes comer magdalenas sin gluten y solo hay en el supermercado a lo mejor esas magdalenas sin gluten y con gluten tienes 7 tipos de magdalenas que nunca has comido, pero de repente ves ahí las magdalenas sin gluten y dices, me las llevo. Pagas una pasta por unas magdalenas sin gluten que nunca te habrías comprado, pero te las llevas. Y resulta que el producto sin gluten, además, como no tiene gluten, lo que tienen que hacer para compensar esa falta de gluten, pues le añaden más Claro. grasa, le añaden otras cosas para compensar la ausencia del gluten. Con lo cual, incluso a veces tienen una calidad nutricional bastante peor que el mismo producto, pero con gluten.
Con lo cual, lo importante es, pues, eso, lo que estamos trabajando con la asociación es en enseñar a comer sin gluten, pero de manera natural. Eso no quiere decir que un día salgas y te tomes un helado. Pues claro que puedes salir un día y tomarte un helado, pero lo que tú dices siempre de la ley de Pareto. O sea, vamos a intentar hacer la mayoría del tiempo las cosas bien y un día me tomo un helado sin gluten, por supuesto. O sea, nosotros ahí tomar gluten nunca cabe en una dieta de un celíaco, nunca. Pero bueno, podemos tomarnos algo sin gluten ultraprocesado, pues nos tomamos un día un helado, pues no pasa nada, pero siempre con moderación. Y luego tenemos otro tema cuando consumimos, cuando nuestra dieta la basamos en productos ultraprocesados sin gluten. Un producto sin gluten no es cero gluten. Cero gluten es una lechuga o es un brócoli. Eso es cero gluten. Pero un producto que lleva el logo sin gluten te garantiza menos de 20 partes por millón, pero no son 0 partes por millón. Por ejemplo, la cerveza sin gluten. Más o menos la cerveza sin gluten no es cero gluten, suele tener unas 5 partes por millón. Un celíaco al día tolera 20 partes por millón. Con lo cual, si tú te tomas 4 cervezas más o menos, pues te estás haciendo esas 20 partes por millón. ¿Qué ocurre en ocasiones, Claudio? Que tenemos celíacos que dicen, no, no, pero si yo estoy haciendo la dieta sin gluten, pero no mejoro, sigo teniendo síntomas o incluso me hacen analítica y mis anticuerpos están saliendo descontrolados, pero yo como todo sin gluten. Y entonces ahí hacemos un registro de alimentos y a veces lo que ves es que ese registro de alimentos son todo productos ultraprocesados sin gluten. Entonces al final eso, claro, se va acumulando y causa daño. O sea que si pones sin gluten, lo único que te aseguras es que lleve ese producto o esa ración menos de 20 partes por millón. Y entendemos que a partir de 20 partes por millón tienes posibilidades de que eso ya te esté afectando y a tu organismo le afecte como ya estar ingiriendo gluten. Aparte de la cerveza, del ejemplo de la cerveza que es bastante gráfico para mucha gente, ¿hay algún otro producto que puedas nombrar para que entienda la gente que aunque pongas sin gluten, si te tomas, o el efecto cóctel, ¿no? Entiendo que unas galletas o cualquier historia ultraprocesada, si tiene otras 5 partes por millón, porque hay gente que dirá, bueno, es que 4 cervezas no me tomo. Pero si te tomas una cerveza o dos con unas raciones de patatas, unas raciones de galletas sin gluten y haces el efecto cóctel, también estarás llegando a esas 20 partes por millón o superarlas. Claro, claro. Por eso nuestra alimentación se tiene que basar, pero al igual que la alimentación de las personas que no son celíacas. O sea, nuestra alimentación siempre se debe basar en productos naturales. O sea, partiendo de ahí, de que lo que debemos de consumir siempre son productos naturales, pero al final, si tú vas metiendo pues unas patatas, por ejemplo, por poner un ejemplo, unas bravas a las que le metemos una salsa X que a saber tal. Luego me tomo un helado que sí me pone sin gluten, pero no sé. El problema que tenemos además con el gluten, Claudio, es que las trazas no hay ninguna obligación de declararlas. Entonces, por un lado, hay empresas que nos declaran las trazas de manera voluntaria, pero no hay obligación, con lo cual tú te llevas un producto, hay productos que no ponen ni que tienen gluten ni que no, sabemos que según la ley del etiquetado, ellos solo tienen que declarar si ese producto que tiene gluten, por ejemplo, si lleva harina de trigo que tiene gluten, el trigo tiene que venir en negrita y bien destacado para que veamos que es un alérgeno, ¿vale? Pero las trazas, si está fabricado en una fábrica, tú imagínate que te fabrican, yo qué sé, pues un bombón, un chocolate, y lo fabrican en una fábrica, en una línea donde están haciendo bombones que llevan galleta. Pues ese chocolate, aunque no lleve galleta, puede llevar trazas, pero no hay obligación de declarar esas trazas. Y además una traza, ¿cuánto es una traza? ¿5 partes por millón o 20 partes por millón o 19 partes por millón? ¿Sabes? Entonces, por eso lo ideal es siempre consumir productos naturales. Pero, repito, para el celíaco y para el no celíaco, cocinar y consumir productos naturales. Entendiendo esto, claro, hay gente que puede decir, vale, pues yo, mi pareja o mis amigos, o mira, yo he entendido, he leído que la dieta sin gluten es mejor, el gluten parece ser que no me aporta nada, pues voy a empezar a comer sin gluten. ¿En qué
contextos podría no ser recomendable quitarte el gluten por tu cuenta, Susana? A ver, el gluten per se es una proteína que el valor biológico que tiene es muy bajo. O sea, no es una proteína de estas que digas, es que es la caña esta proteína. Con lo cual, ahí no tenemos un problema, digamos, nutricional. Pero sí que tenemos un problema en que ahora como sin gluten, ahora como con gluten, ahora me quito el pan, ahora me lo pongo. No tiene ningún sentido, ¿sabes, Claudio? O sea, el comer sin gluten porque sí, pues no tiene ningún sentido. Muchas veces hay gente que come sin gluten de manera natural, porque a lo mejor gente que no consume mucho pan, que sus hidratos de carbono pues provienen de tubérculos y de fruta y de verduras, que sabemos que ahí tenemos hidratos de carbono, que no consumen apenas pan y están comiendo, haciendo una dieta sin gluten prácticamente sin saberlo, ¿sabes? Pero el ser consciente de, no, yo voy a comer sin gluten y a lo mejor dedicarme a comprar un pan sin gluten que lo voy a comprar muy caro, no merece la pena. ¿Qué puede pasar a las personas? Voy tirando del hilo. ¿Qué le puede pasar a las personas que de repente se quitan el gluten y, pues porque están escuchando a divulgadores como tú, luego se hacen el test de genética, el test de anticuerpos y le hacen la biopsia? ¿Que puede estar sesgada, puede estar falseada esa muestra porque la persona lleva un tiempo sin comer gluten? No, puede estar, no, está. La genética no, porque la genética está ahí escrita en nuestro ADN y entonces ahí sí que no hay trampa ni cartón. Eso no lo vamos a modificar comiendo sin gluten. Pero sí que nuestros anticuerpos, de hecho, los seguimientos que hacen a los celíacos una vez que están diagnosticados, a los que tienen la suerte de que le hagan algún tipo de seguimiento, porque a veces te diagnostican celiaquia y ya está, y nunca más. Pero si te hacen un seguimiento, lo que te hacen es, te miden anticuerpos o incluso a veces te hacen gastroscopia. Entonces, para ver que todo está bien, si tú estás comiendo sin gluten y te hacen una prueba para descartarte la enfermedad celíaca, lo que te van a encontrar es que posiblemente esa prueba dé negativo, pero podemos estar encontrándonos con un falso negativo. ¿Qué ocurre con ese falso negativo? Pues que cuando tenemos una enfermedad autoinmune, normalmente las enfermedades autoinmunes van de la mano. Y entonces, el saber que tú eres celíaco no solamente es importante por decir es que tengo que comer sin gluten y sé que soy celíaco, porque tengas, digamos, el carné de celíaco o decir, bueno, es que yo soy celíaco, todos queremos saber lo que nos pasa y en el momento que te dan un diagnóstico es como decir, bueno, yo ya le he puesto nombre a esto que me pasa. A mí me duele mucho la barriga y es porque soy celíaco, ya tengo nombre para lo que me pasa. Pero ¿qué ocurre? Que si tú te quitas el gluten, estás camuflando una enfermedad celíaca y resulta que te hacen unas pruebas y no sabe que eres celíaco, Claro. pues a lo mejor tenemos otras enfermedades autoinmunes que están asociadas a la enfermedad celíaca y que no te las van a buscar o no las van a asociar porque no tenemos ese diagnóstico de celiaquía. Mira, nosotros con una amiga mía que es nutricionista, Mónica, durante la pandemia estábamos aburridas en casa y decidimos hacer una encuesta a celíacos. Diseñamos una encuesta y bueno, la lanzamos por ahí por los foros de celíacos, por internet. Además, como estábamos todos en casa aburridos, pues tuvo mucha aceptación y tuvimos más de 1.100 respuestas. Vale, preguntábamos un poco por muchas cosas, tenemos por ahí los datos del estudio y había cosas que eran muy curiosas. Tenemos datos muy curiosos de esa encuesta y una de ellas es que cuanto más tarde llega el diagnóstico, más enfermedades asociadas tenemos. Y casi todas las enfermedades asociadas que tenemos son de corte autoinmune. Hashimoto, esclerosis múltiple tenemos, artritis reumatoide, los déficits de vitamina D absolutamente vinculados a estas enfermedades asociadas y ¿D a o B? ¿Vitamina D o B? D, la Vale. del sol, la D, ¿vale? Ese déficit de vitamina D totalmente asociada a las enfermedades. Cuanto mayor el déficit de vitamina D, en parte por esa mala absorción que tenemos los celíacos, pues ese déficit de vitamina D
hace que tengamos más enfermedades asociadas. Entonces, el que a ti te diagnostiquen ser celíaco no solamente es decir, bueno, ya tengo mi carné de celíaco, ya tengo mi papelito donde dice a esta persona pues tiene celiaquía. Va mucho más allá, porque puedes llegar a otros diagnósticos de otras enfermedades autoinmunes. Y muchas de ellas, la mayoría, bueno, la autoinmunidad ya sabemos que no es ninguna tontería. Yo lo que entiendo es que las personas, claro, hay gente que se quita el gluten, ¿no? Pues mira, el gluten no me alimenta y no me aporta nada bueno, pues me lo quito. Vale. Pero claro, si no tienen ese diagnóstico, que es lo que tú estás expresando, en el momento que vayan a una boda, que tengan una comunión, vayan con su pareja o estén celebrando lo que sea, pues entiendo yo que diga, bueno, como no soy celíaco no pasa nada porque coma, porque de hecho no tengo ningún efecto secundario a corto plazo y digestivo, ¿no? Que es lo que comentábamos. Pero claro, lo que decías, ¿no? Te puedes estar acelerando un Hashimoto, ese hipotiroidismo, una artritis, déficit de vitamina D y muchas otras cosas que a largo plazo te va a hacer un efecto cóctel o la simple anemia que hemos comentado antes. Y el efecto cóctel te va a hacer que tengas una calidad de vida ínfima. Pero claro, si a ti ya te han diagnosticado como celíaco, sabes que ni en la boda, ni en el bautizo, ni en la comunión, ni cuando celebres lo que quieras celebrar, puedes comer gluten porque tienes una enfermedad y es algo que no debes comer. Entonces, lo importante es que te diagnostiquen ser celíaco o no. Y para eso, antes de la prueba, no tendríamos que quitarnos el gluten. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, te lo voy a complicar, Susana, ¿vale? Hay algún oyente que tiene claro que es celíaco, porque hemos comentado todos los síntomas, lleva muchos años y demás. Pues mira, te lo voy a complicar más. Su hijo, un hijo pequeño, es celíaco, porque todos los síntomas los tiene. Lo llevan al médico y el médico le dice, bueno, que ya veremos, que ahora eso está de moda, que eso si lo has escuchado en un podcast del profe Claudio, ese no tiene ni idea, eso te tienes que esperar, lo tiene que decir la ciencia, la medicina, y está en toda la razón, ese doctor, ese pediatra, ese médico. Pero claro, de aquí a que a ese niño le hagan las pruebas, vamos a imaginar que van a pasar, vamos a inventarnos, 3, 4 años. Ese padre o esa madre, ¿qué debería hacer? Susana, ¿le doy gluten a mi hijo sabiendo que si no le doy gluten va a tener el problema que cuando le hagan la prueba va a salir un falso negativo y demás? ¿O le doy gluten a mi hijo sabiendo que va a faltar 1 año o 2 años para las pruebas y me doy cuenta que al comer gluten empeora? ¿Qué hacemos, Susana, en este caso? Uf, qué difícil me lo pones, Claudio, Es que esto. para eso te he invitado, Me lo pones complicado. Pues fíjate, yo intentaría en ese caso gastarme el dinero y hacer las pruebas por privado, acelerarlas lo más posible, porque la seguridad social sabemos que ahora mismo hay un problema de tiempo bastante grande con los tiempos, con los diagnósticos, está todo bastante paralizado. Primero tienes que dar con un médico que quiera descartar la enfermedad celíaca, que tenga tiempo. Yo voy a partir una lanza aquí a favor de los médicos, porque muchas veces la gente dice, es que los Sí, médicos, sí, sí. es que los médicos, y lo has dicho tú hace un rato, Claudio, o sea, en 5 minutos que tienen por paciente, o sea, les da tiempo a mirar la analítica un poquito por encima Claro. y poco más, no les da tiempo de mucho más y de apuntar que a esta persona le duele la barriga y la cabeza. Y claro, tú luego tienes que pensar, o sea, no es, porque muchas veces cuando tú tienes que hacer un diagnóstico, pues hay personas que tú ves tienes que ver todas las pruebas que te aporta, toda la clínica, todo lo que te está contando y a veces dices, bueno, pues ahora tengo que pensar, acuérdate de la serie esta del Doctor House, ¿no? Que se reunían todos ahí para ver, bueno, pues qué puede ser y siempre era el dichoso lupus, ¿no? Que es un El lupus. autoinmune casualmente. El lupus. Es que yo la primera vez que oí lupus fue al Doctor House. Y realmente los diagnósticos deberían de ser así, Claudio. Deberías de tener toda la información y luego pues tener un tiempo de valorar y pensar. Pero realmente eso hoy en día pues es muy complicado tener acceso a ello, ¿no? Hay algunos médicos que sí están trabajando así, pero
pero es muy, muy, muy complicado. Entonces, ¿yo qué le recomendaría a estos padres? Después de lanzarle una lanza a los colegas médicos. Si quitamos el gluten y le hacen las pruebas, vamos a tener un falso negativo, con lo cual nunca vamos a tener un diagnóstico correcto, con lo cual ese niño, mientras sea niño y esté bajo el ala de sus padres, pues le estarán enseñando a comer sin gluten, pero a lo mejor cuando sea adolescente, que ya ocurre a los adolescentes que tienen un diagnóstico y saben que tienen que comer sin gluten, a veces se saltan la dieta porque salen con los amigos hombre, venga, va, porque un día, y sobre todo a lo mejor en la adolescencia que suelen estar bastante asintomáticos, venga, que me tomo un trozo de pizza y no pasa nada. Claro. Y aun teniendo el diagnóstico, ¿vale? Claro. Imagínate si tú no tienes un diagnóstico que te dice, no, es que tú eres celíaco. No, es que bueno, es que esto mis padres, que es que sabes que además tú que trabajas con adolescentes, los padres de los adolescentes somos lo peor y esto es algo que se han inventado mis padres y que me está fastidiando la vida. Y tenemos ahí un problema. Cuando si tú tienes ese diagnóstico, no vas a tener ese problema, porque vas a tener ahí el papelito que dice tú eres celíaco. Entonces, en primer lugar, intentar acelerar las pruebas, pero a lo mejor no todo el mundo tiene acceso o tiene posibilidad económica de hacerlo, porque bueno, pues la genética tampoco es una prueba tan cara y a lo mejor ya con la genética podemos presionar un poco más al médico, ¿no? Pero si no podemos gastarnos el dinero, yo intentaría darle el menos gluten posible, pero sí que de vez en cuando darle gluten, para no desensibilizarlo completamente, quiero decir, para que no llegue el momento de la prueba y que ese niño no tenga ningún anticuerpo, tenga su intestino totalmente recuperado y diga, pero ¿para qué le hacemos la prueba a este niño? Este niño no es celíaco, ¿sabes? Porque es que el problema es que en el momento que tú corriges eso, luego las reintroducciones a saco para hacer las pruebas, pues a veces hacen más mal que bien. Yo he visto gente que le han dicho, ¿no?, que se han hecho este tipo de diagnósticos que han quedado un poco difusos y entonces el médico dice, venga, vamos a hacer una reintroducción de gluten. Y la gente, el plantearse simplemente el hacer una reintroducción de gluten, dicen, pero estamos locos, yo no quiero volver a tomar gluten en mi vida. Sí, son temas complejos y repito, ¿no? Por lanzar, como tú bien dices, una lanza a favor de los médicos que a veces pues se sienten atacados de alguna manera, al revés. Yo comprendo que un médico diga, es que Claudio, si a cada uno que venga con los síntomas que hemos comentado le tengo que descartar celiaquía, el gasto que hay solamente para las pruebas sería elevadísimo, o sea, no se daría abasto. Más o menos sabría lo que costaría a una persona que lo quiera acelerar por él o por su hijo, por ejemplo. Hemos hablado que en torno a 100 euros, ¿no?, la prueba genética y la gastroscopia de manera privada se puede hacer en orden de cuánto podría estar, ¿lo sabes? Por orientar a la gente. Pues no, la verdad es que no lo sé, no sé muy bien tarifas de una gastroscopia. Pero fíjate, tú comentas, es que si a todo el mundo le hago un cribado de celiaquía, se me va a disparar el gasto. Sí, pero si tú en ese cribado de celiaquía pescas a 3 o 4 celíacos que están sin diagnóstico y esos celíacos dejan de ir al endocrino porque está mal de la tiroides, es un ahorro futuro, porque me quedo embarazada, podemos incluso desarrollar cáncer, Claudio. Vamos al neurólogo porque nos duele la cabeza, al hematólogo porque estamos con anemia. Al final, ¿es un gasto o es un ahorro? O sea, es que al final muchas veces y la medicación, la medicación que va a tomar de por vida mucha gente, si tiene problemas de tiroides, claro, problemas de artritis, pues no absorbe vitamina D, no absorbe hierro, es primero la visita a los profesionales y segundo la medicación para toda la vida que se evitaría si sabe que es celíaco. Exacto. Sobre todo es que hay patologías que son muy invalidantes porque tienes, por ejemplo, todas las artritis que en el momento que estas personas se retiran el gluten es que dejan de hacer brotes. Y en cuanto dejas de hacer un brote, dejas de medicarte. Y son medicaciones, las medicaciones de las artritis, artrosis, esclerosis y demás, son medicaciones muy potentes. Y para terminar de rizar el rizo, aunque ya creo que has contestado antes comentando, una persona que tiene la clínica, tiene los síntomas, pero los anticuerpos negativos. La genética no está muy clara, o incluso negativa. Venga, vamos a ponernos extremistas.
Biopsia negativa y biopsia bien hecha. Pero la persona no tiene claro que no sea celíaca porque tiene todos los síntomas. Y de manera individual decide quitarse el gluten. Y nota que si se quita el gluten, mejora. Y que se reintroduce el gluten, empeora. Hablamos de lo que has comentado antes, ¿no? La sensibilidad al gluten no celíaca. En ese tipo de personas, ¿qué recomendarías? ¿Que se quiten el gluten de por vida? ¿Que hagan alguna prueba más? ¿Que al no ser celíacos se quiten el gluten, pero ese perfil, ese contexto que estamos hablando de personas, sí podrían de vez en cuando en una celebración tomar algo de gluten? ¿O tampoco habría que una respuesta clara, Susana? A ver, si te quitas el gluten porque eres sensible al gluten no celíaco, deberías quitarte el gluten también para siempre, al igual que el celíaco. Vale, no tenemos ahí la autoinmunidad. Yo no lo tengo tan claro. Te comentaba que con Camino comentábamos que podrían ser que no tengamos a día de hoy todos los marcadores para investigar y para diagnosticar a estas personas, ¿no? Pero una vez que te quitas el gluten debería de ser así. De hecho la asociación Viviendo sin gluten donde yo estoy y la Asociación de Celíacos de Madrid también es de personas celíacas y sensibles al gluten. O sea, no es solamente una asociación para celíacos, sino que es celíacos y sensibles al gluten, porque al final compartimos pues la misma patología, compartimos la misma problemática cuando salimos fuera, o sea, compartimos muchas cosas. La única diferencia, el sensible al gluten a priori no es autoinmunidad, a no ser que en algún momento puedan descubrir algún anticuerpo que esté por ahí y que no lo hayan descubierto todavía. Como te he dicho antes, Claudio, la ciencia avanza, pero a priori un sensible al gluten no tiene autoinmunidad, pero sí que cada vez además hay más personas a las que el gluten les sienta mal. Pues Susana, si hay alguien que es celíaco, que tiene un familiar celíaco, que es sensible al gluten no celíaco o que simplemente quiere estar al corriente de todo esto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde divulgas? ¿Dónde te podemos buscar, Susana? Pues mira, divulgo un poquito por Instagram, poquito, porque tengo poco rato, pero bueno, de vez en cuando por ahí me dejo caer. En Instagram soy Sirona Nutrición, en Twitter también estoy como Sirona Nutrición, en TikTok algún día subo algún vídeo también como Sirona Nutrición y luego tengo mi página web, sironanutrición.com. Pero te digo, divulgo a ratos porque, bueno, pues porque tengo poco rato. Tengo poco rato y mucho trabajo. De eso sabes tú un poquito también. Pero bueno, de vez en cuando sí que me dejo caer y cuento cosas por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast y espero que haya una segunda entrega. Muchísimas gracias a ti, Claudio, por invitarme y por darnos un poquito de voz a los celíacos. Que por cierto, en breve he visto que hay el Día Mundial de la Celiaquía, es el 5 de mayo, pero en España es el 27 de mayo y en Europa el 16 de mayo. ¿No? Este, Y Cataluña hay creo un que está como poco, Europa. Cataluña está como Europa el 16 de mayo, España el 27, el Día Mundial el 5 de mayo. Bueno, que en mayo es el mes, el mes mundial mira, mayo de la es un celiaquía. mes que dedicamos en general a la celiaquía y a divulgar. De hecho, yo es el mes en el que procuro hacer por lo menos 2, 3 publicaciones, intento hacer en el mes de mayo. Mira, el 28 de abril estuvimos en una jornada sobre celiaquía, ahora en Cangas del Narcea se hace otra jornada sobre celiaquía, que yo este año no asistiré, pero que también estuve, y suele ser el mes en el que se hacen más actividades de celíacos. El día concreto del 5, del 27 siempre ha sido el 27 de mayo. Este año va a ser el 16 de mayo. O sea, hoy es día 14 cuando estamos aquí tú y yo charlando En y 2 se va a días. grabar, va a ser el día 16 de mayo, el día del celíaco. Que yo pues ese día sí que haré, ese día voy a hacer algo, una publicación, pues porque, hombre, es nuestro día, ¿no? Y Muy ese bien. día sí publicaré algo. Muy bien, pues ha sido un placer contribuir en algo al mundo de la celiaquía y te mando un abrazo muy fuerte, Susana. Otro para ti de vuelta, Claudio.